Bandera, el periódico nacionalista de Argentina. Pedilo todos los meses en todos los kioscos del país. Bueno, seguimos aquí en Contracara con Irwin Landucci. La verdad que veníamos bastante embalados. Yo lo escucho porque me sorprende y aprendo. Por lo menos de lo que tenía dudas, o sigo con dudas. Sí, o con más, ¿no? O más dudas. O más dudas. Recién hablábamos del tema de la élite mundial, ¿no? La masonería que utiliza tantos símbolos y qué sé yo. Y vemos en la mayoría de las organizaciones del mundo, todas sean las que sean, utilizan diferentes estímulos, ¿no? Sean enojos o rituales o los grados 33 de la masonería. El famoso 33. ¿No es cierto? Exactamente. Quiero que me digas cuál es el fin de ellos, cuál es el objeto de que quieran que la sociedad religiosamente acepte una tierra redonda y no plana. ¿Y a dónde quieren llegar? Esférica. Esférica. Porque redondo hace referencia a un círculo, sí, y dentro de... Y la Tierra... En lo plano puede ser circular. Exactamente, también. exactamente. Mirá, es una pregunta que lógicamente va a estar sujeta a especulación, porque ninguno de nosotros pertenecemos a ningún linaje de esos, ¿no es cierto? Como para realmente decir, es así. Como tal vez sí podemos hacerlo matemáticamente a la hora de sacar medidas, ¿no es cierto? Pero especulamos porque hemos visto trabajar mucho estos temas. En estadística, tenemos una estadística que tal vez comprende, ¿no?, un panorama para especular con más certeza. Exacto. Mi opinión es, como te decía, hay una cuestión espiritual muy arraigada detrás de todo esto. O sea, el control del... Cuando uno habla de que la religión es el opio, ¿no es cierto? Yo creo que ahí se está embolsando muchísimo, porque se están embolsando cosas de espiritualidad. O sea, religión, ¿no es cierto? Etimológicamente viene de religar, o sea, de volver a unir a algo. Creo que, como lo que mencionábamos en otro bloque anterior, o sea, estamos hablando de que si nosotros decimos, bueno, a nivel occidental, porque tal vez la otra parte del mundo tiene otra tendencia, ¿no es cierto? Sobre todo la parte musulmana, ellos saben que la tierra es plana. Te lo dice, o sea, se enseña hasta en el colegio, básicamente. Pero digo, a nivel occidental, hay una cuestión en la que se mezcla esta cosa de religión y espiritualidad a la hora de hablar de un control social, ¿no es cierto? Está claro que hay que vivir con ciertas reglas o con costumbres que sean de un bien decir, ¿no es cierto? Porque a nadie le gusta que lo vengan a robar, a matar y ese tipo de cosas, pero no necesariamente tiene que ser algo dado por Dios a Moisés en una tabla, en un monte, ¿no es cierto?, como viene toda esa historia, porque antes estaba el código Hammurabi, si uno quiere ir a las cuestiones certeras, había un montón de culturas indígenas que no se mataban y no habían recibido ninguna tablilla en ningún monte, entonces vos vas viendo que hay todo como una mezcla que es muy difícil de comprender. Ahora, a nivel simbólico, nosotros, ¿por qué nos dicen que vivimos en un mundo redondo? Porque se sabe hoy en día que tanto lo que es el judaísmo, ellos adoran, por así decirlo, a Baal, ¿no?, que es el dios impostor. No hablo de todo el judaísmo ni nada, pero quiero decir, en la filosofía, en la religión judaica y también cristiana o católica, en la Biblia mismo también se habla de este dios Baal, ¿no es cierto? Es el de los 1000 nombres. O sea, cuando uno habla de Baal es porque hace referencia a ese toro con un ser humano amamantándolo. También es el mismo decir Baphomet, o decir Aníbal, o decir Horus. Es el mismo fractal a lo largo de las épocas. A medida que el ser humano va cambiando, le presentan el nuevo dibujito, de alguna manera, ¿cierto? Ahora, es muy curioso que nos digan, o sea, nosotros sabemos por una cuestión histórica
que existe esta deidad o esta adoración a Baal y al mismo tiempo nos digan que vivimos en una bola y que en inglés justamente se dice Baal, bola. Entonces comienza a ver, es un tema muy amplio, los invito a todos, a NUR para Todos es el canal que yo manejo, digamos, donde subo toda esta información. Desde el punto científico, muchísima información, y desde el punto simbólico, más todavía, porque deja las puertas abiertas a otra clase de interpretaciones. Pero básicamente, sin ofender a nadie, ¿no? Sin ofender a nadie, lo que están haciendo hoy en día es endiosarse ellos mismos. Claro. La simbología es, ¿quién viene del cielo? Los dioses. ¿Quién baja de la luna? Los astronautas vestidos de blanco, como nos presentan a los dioses, siempre con esas telas blancas, ¿no es cierto? La masonería, que tiene, y está totalmente avalado eso, que tiene una relación directa con la NASA, los astronautas tienen el anillo, están anotados en logias, no lo ocultan eso, se endiosaron. Ellos son los que vienen del cielo ahora. Ahora la moda es endiosar a los astronautas, te lo ponen hasta en los videoclips de reggaetón a un astronauta, básicamente. Ahora, los astronautas, bueno, evidentemente a la élite le interesa más que nada hacer creer determinadas cuestiones por un tema de poder, supongo, aparte cabalístico, y tendrá que entrar una serie de esoterismo, como recién lo planteaba, más allá de la religión, la cual, bueno, entendemos que la espiritualidad, el hombre vive de espiritualidad. No nos queda otra, en algún momento pero desencarnamos. También existe una nueva etapa moderna del siglo XXI donde está la religión New Age, y ahí entra todo un bagaje de todas estas cosas raras que de alguna manera tratan de romper con la tradición de algunas religiones como la cristiana, pero te impone otro esquema, suplanta esa religión, tal vez materialista, tal vez esotérica, ¿no es cierto?, con otro envoltorio, con otro sentido, pero también tiene otra profundidad que no tiene nada que ver con lo que uno aspira del amor al prójimo, ¿no? Acá entra a jugar otros factores. Exactamente. Lo que me gustaría en este elite, que evidentemente están todo un nivel científico complotado, porque de alguna manera, para que todo el mundo esté de acuerdo que la Tierra es plana y no es esférica, tiene que haber un consenso. Un consenso general, más allá de lo contrapuesto entre países, políticas o enfrentamientos. En algo se ponen de acuerdo en esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Porque hay una masonería universal que empuja esto? ¿O es porque hay un acuerdo científico en el cual, bueno, pongámonos de acuerdo, la Tierra es así? Exactamente. No discutamos más el tema. No hay que ir muy lejos. Primero, la gente tiene que es algo que se les presenta, que se nos presenta a todos, decir, pero ¿qué? Entonces todos los ingenieros, todos los geógrafos, toda la gente está toda complotada, es imposible. Obviamente es imposible, pero ¿qué pasa? Todo eso rige bajo la UNESCO. Entonces no es que todos están complotados, es que hay la ONU, la UNESCO, que es la Asociación Científica Educativa, que baja todos los planes de estudio a las universidades, que son católicas algunas, en su mayoría, si son laicas, también vienen por plata de, bueno, ¿no? No quiero entrar en detalle porque pareciera ser como que estamos hablando mal de eso y no viene por ese lado, pero quiero decir, no es tan difícil controlar porque hay uno que es el que baja, ¿no es cierto? O sea, el que es lo que pasa en la corrupción política, el que está arriba, no, el que está abajo no sabe lo que está haciendo el que está arriba, obedece órdenes básicamente. Y cuando cuestionas, te tratan de loco. Entonces, después viene todo ese apartheid a la gente que cuestiona, por ejemplo, que el cáncer no se cura con quimioterapia. ¿Cuántos médicos le han sacado la matrícula y tienen problemas por hablar de Hammer? ¿No es cierto? O de terapias alternativas. Lo mismo pasa con esto. Entonces, el punto es que a nivel control científico, la UNESCO es la que maneja todo lo que es los planes de estudio. La gente no sabe, por ejemplo, que existe un método de estudio que se llama Trivium y Quadrivium, que es un método de estudio, que lo pueden googlear y lo van a encontrar, que hace referencia a las
dice así justamente, dice, es un sistema educativo para gente, por decirlo de alguna manera, para personas libres en contraposición a las artes serviles de los esclavos. Y la gente no sabe que la palabra familia, si ahora mismo yo pongo etimología de la palabra familia, viene del latín famulus, que significa esclavo. La familia, aunque parezca extraño, la palabra familiar debería decirse linaje, porque vos compartís sangre, no esclavitud con tu familia. Y a nosotros nos tratan constantemente como esclavos. El pedagogo era la persona que educaba a golpes y era un esclavo que tenía la instrucción de educar a otros esclavos, porque no quería el jefe educar a los otros, no quería perder tiempo adoctrinando para que trabajara. Entonces en el sistema educativo hay cosas que están muy transgiversadas, ¿no es cierto? La agenda de la educación prohibida de Pilar Baselga te muestra mucho lo que es esa parte a través de los protocolos de Sion. Entonces digamos que a nivel elite está claro que ellos siguen otra agenda o tienen otro nivel educativo, tienen otro acceso a la información y no la comparten. Y a nivel religioso eso también sucede. Por eso el Vaticano sigue controlando de alguna manera la banca vaticana, el armamento, el sionismo también tiene mucho que ver porque son los dueños de los bancos. Te lo resumo así, hay una unión muy sospechosa que es la siguiente. La palabra Israel viene de Isis, Ra y El, 3 dioses egipcios. Y curiosamente los jesuitas tienen la letra I, la letra H y la letra S, que pareciera ser una referencia a Isis, Horus y Set. Después te pueden decir que viene del corazón sagrado de lo que fuese, pero el punto, ¿sabes cuál es? Cuando vos tenés que compararlo en la realidad es, ¿en el Vaticano hay un obelisco? Sí, lo hay. Entonces, IHS, a mí por lo menos, me cabe más que sea Isis, Horus y Set, porque por sus frutos los conoceréis. Es difícil, ¿no? Este temita. Me estás haciendo sudar gotas gordas. Quería preguntarte en este tema de la Tierra plana, volviendo, ¿cuán plana es? Partamos de la base. No te voy a pedir el grosor. No, te lo doy si querés igual, está comprobado. ¿Cuán plana es? Y si es plana, los viajes, o qué es lo que la rodea, o hay algo que determine un punto donde no se llegue, o hasta dónde podemos llegar si es plana, o tiene un fin, o tiene una terminación, o aparecemos en otra dimensión. Qué cuestión esa, ¿no? Mirá, vamos, datos empíricos concretos por si la gente lo quiere corroborar. 1987, el gobierno ruso, con colaboración internacional, desarrollan un proyecto llamado Pozo Kola, Super Kola, con letra K. Fue lo máximo que se pudo excavar en toda la historia de la humanidad. Ninguna petrolera ha alcanzado lo mismo, o si ha alcanzado exactamente lo mismo, lo cual es curioso, que son solamente 12 kilómetros. 12.267 metros se perforó la corteza terrestre de un supuesto radio de 6.400 y pico, ¿no es cierto? Si la Tierra tiene 12.000 y pico, fíjate qué curioso, radio. El dios Ra es el que está en el centro, ¿no? Un poquito de simbología, no puedo dejarla de lado, pero bueno, quiero decir, físicamente se sabe que la Tierra aparentemente tiene una profundidad de 12 kilómetros para redondear. Lo comprobó el Pozo Kola. Se rompieron las máquinas, se canceló el proyecto y el director del proyecto en una conferencia de geología dijo, y está en la conferencia, dijo, al final sabemos mucho menos de lo que creíamos. Porque pensábamos que hacia abajo, por el supuesto núcleo, las cosas se iban a tornar más blandas y se nos rompieron todas las máquinas. Y no pudimos seguir perforando. Se cerró el pozo, se canceló y no se cuestionó más. ¿No debe haber sido ese punto solo? ¿No habrá otro punto? No. Y encima arrancaron casi a nivel del mar, justo en la zona báltica, ¿no es cierto? Entonces, fíjate también siempre Val, ¿no? Pero bueno, digo, 12 kilómetros. Esotérico esto, pareciera que fue todo esotérico. Sí, pareciera, ¿no? Pero bueno, la cábala justamente, maestro. Digamos, 12 kilómetros. Las fosas marianas,
¿cuánto tiene? 10 kilómetros. Entonces pareciera haber, vamos a suponer que es circular la forma de la Tierra, vamos a suponer porque nadie lo puede saber, pero digamos, tendríamos 12 kilómetros de tierra y tendríamos 10 kilómetros de agua. O sea, hay tierra para contener el agua, ¿bien? Ahora, fíjate que es muy curioso porque justamente la palabra o la referencia al abismo no significa a una especie de pozo ciego. El abismo es considerado la parte más profunda del océano. Incluso en la Universidad de Yale, cuando se habla de este abismo, se determina que es una superficie plana de miles de kilómetros, plana, algo que no podría suceder en una Tierra esférica. There's a section of abyssal plain, a kind of flat-lying section, a flat surface. All the deep blue is abyssal plain, about 5 kilometers deep. And you see it a lot of places. Incluso cuando uno va, por ejemplo, a documentales como fue en Blue Planet, el cineasta documentalista Mike DeGury, cuando hace el último documental casualmente, desciende en submarino hasta las fosas marianas, hasta lo máximo que se puede llegar, y sorprendentemente él mismo describe que cuando estaba ahí abajo se topó con una capa tan densa de agua que no podía seguir penetrando hacia abajo, e incluso el submarino rebotaba, y lo extraño es que al rebotar el agua hacía como ondas, como si estuviese, digamos, afuera en la superficie, como si estuvieses en una playa en la superficie, algo que no tiene ni siquiera sentido. Casualidad que después, cuando iba a filmar una segunda parte, sufre un accidente el helicóptero y se muere. Es como demasiado sospechoso, ¿no es cierto? O sea, cada vez que alguien o está por dar la vuelta a la Antártida, se muere, o está por llegar al fondo, se muere, o está por demostrar algo que de alguna manera pone en tela de juicio al heliocentrismo, siempre pasa algo extraño, ¿no? One of the strangest places on the ocean's floor was only just discovered in the 1990s. And Mike DeGury is one of a handful of people to ever see it in person. Without a doubt, one of the most amazing things that I have ever seen in the bottom of the ocean. It was while filming for Blue Planet. It was in the Gulf of Mexico. And I noticed there's something out in the distance. Couldn't tell exactly what, but it looked like a dark band. And as we approached it, the dark band became a donut. I saw this donut that was black in the center. What the heck is that? And so as we get closer and closer to it, I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam over it. And then I looked, and there was water lapping against the shoreline. This band was a ring of mussels. And inside the ring of mussels was a lake. And it's like, wait a minute, I'm already underwater. We went out over the water in this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. We literally bounced off, and as we bounced off, we sent ripples heading back to the shoreline. It was insane. I've never seen anything like it. Dos cineastas colegas de James Cameron, director de las películas Avatar y Titanic, han fallecido en un accidente de helicóptero en Australia. Andrew White, de 52 años, y Mike DeGruy, de 60, estaban trabajando en un documental con el director de cine y la revista National Geographic cuando se produjo el accidente al poco de despegar al sur de Sydney. De acuerdo con las informaciones de los medios de comunicación locales, ambos se encontraban en Australia trabajando en un documental sobre Papúa Nueva Guinea. White había trabajado para Cameron en 6 expediciones documentales en el fondo del océano. DeGruy, un buzo y piloto submarino ganador del Emmy con 30 años de experiencia en filmación oceánica, dirigió la fotografía submarina de la película de Cameron Últimos misterios del Titanic. El director de cine ha declarado en un comunicado emitido por National Geographic que los dos han muerto haciendo lo que más amaban. No, incluso, ¿sabés qué es también algo interesante a tener en cuenta? Porque, bueno, mostrábamos anteriormente con los cohetes de altitud cómo, bueno, fracasaba, ¿no?, toda la cohetería que la NASA ha propuesto desde el 60. Pero más allá de eso, lo que es interesante es que a nivel natural,
si bien los cohetes no pueden salir, a nivel natural también hay como un límite a los 100 kilómetros, 120, justo donde coincide con la línea oficial, que es justamente la línea de Kármán. De ahí se produce un fenómeno descubierto hace muy poquito, que son los sprites, o los ángeles del cielo. Acá nuevamente fíjate cómo de golpe imágenes que tienen que ver con la religión se unen a fenómenos naturales, ¿no? Y ahí también hay una historia que contar. Es un tema largo, incluso por ejemplo la famosa serpiente color verde que concede los deseos al hombre, también está y que pertenece, ¿no?, a todas las religiones o a todos los mitos o a todas las filosofías espirituales, también está asociada con otro fenómeno natural, que es justamente lo que estamos viendo en pantalla, una aurora boreal. Fíjate que tiene ese color verde, serpentea, se puede decir, ¿no? Se mueve como si fuese una serpiente, y obviamente ahí está asociado con el sol negro que tienen los jesuitas en su logo, que figuran muchísimas culturas. El sol negro es la energía que manifiesta justamente lo energético, ¿no es cierto? Por eso ese flujo de energía electromagnético. El sol blanco es el que proporciona el crecimiento material, pero el sol negro, fíjate, una sencillez, pero cuando uno cumple años siempre te hacen cerrar los ojos para pedir un deseo. Uno cuando busca materializar, cuando busca concentrarse, cuando busca imaginar, creativizar, siempre por un instinto se cierra los ojos y se va a ese plano, digamos, entre comillas, de oscuridad, pero no es una oscuridad, es simplemente el lienzo libre para la creatividad. En el cielo, bueno, el planeta entero es un circuito eléctrico. Tesla y otras personas como Hertz, como Ampere, ya lo sabían, y por eso la capacidad de desarrollo que tuvieron. Pero digamos que estos sprites, fíjate, yo te voy a poner un pequeño fragmento de cuando se tomó en un vuelo, cuando se los estaba estudiando, y fíjate que, primero fíjate cómo se desarrolla hacia abajo. Hay un punto de nacimiento, pero luego se encadenan hacia abajo más que hacia arriba. E incluso en algunas partes, fíjate que cuando está arriba se sucede esta forma de dona circular, marcando claramente un límite en donde la energía no puede continuar, porque esto está mucho más arriba que los rayos típicos eléctricos, que son un detalle también para demostrar que el Sol es electromagnetismo, como dicen muchos científicos, incluyendo Eric Dollar, en el cual es muy sencillo. Mirá, déjame cargar esta foto. Yo acá te pongo esta foto. Cuando la gente lo ve, yo le pregunto a la gente ¿qué hora es para uno esta imagen? Detectando las sombras, la luminosidad que hay en el ambiente y demás. Por lo general la gente te dice que son las 12 del mediodía, la 1 de la tarde. Y cuando yo le doy play, ahí podés ver, era un rayo. Si uno pone una planta al lado de una fogata, no crece la planta. Ahora, si le pones una bombilla de luz eléctrica, sí crece la planta. Extrapola eso a lo que es nuestro Sol y nuestro hábitat. Por eso decía que el Sol blanco es el que hace crecimiento, es el que hace crecer las cosas, el que las hace mutar. El Sol negro pertenece al plano de la manifestación. Pero fíjate que se van delimitando las cosas, o sea, uno va teniendo una concepción de qué tamaño puede llegar a tener el plano que habitamos, basándose en el Pozo Kola, en las fosas marianas, basándose en el centro magnético, basándonos en el anillo de la Antártida. Los cielos también nos indican una altitud, y hay un detalle muy interesante que la gente no conoce acerca de la Antártida, que es justamente, bastante curioso. Ahora, lo curioso es que hacia los bordes, la Antártida es el continente con la altitud promedio más elevado de todo el planeta, o mejor dicho, de todo el plano. ¿Sí? Un promedio de 2.500 metros de altitud. Entonces pareciera ser como que la Tierra viene, ¿no?, a nivel de mar, acá están todos los continentes, y cuando te acercás hacia los bordes, por así llamarlo, empieza a elevarse hasta un promedio de 2.500. Entonces vos tenés todo tierra y agua de 10 kilómetros. Para arriba
120 kilómetros es lo máximo que hemos llegado, lo mostrábamos recién con uno de los tantos cohetes que se han mandado que se llaman sounding rockets, significan cohetes de sondeo, porque un cohete pesado de los que nos dicen que mandan al espacio se curva en el lanzamiento y después va a una imagen digital, no puede subir tanto por el peso que llevan básicamente. Entonces hay una comprobación empírica de ciertas dimensiones de la Tierra. Ahora, ¿qué hay más allá de la Antártida? Si es que hay algo más, es curioso porque está muy militarizado. Se habla de que ahí van a filmar el falso aterrizaje en Marte, porque hay tierra rojiza en toda la zona de la Antártida, está totalmente militarizado, el paisaje parece bastante similar a Marte. The Antarctic Dry Valleys constitute just about the most Mars-like environment anywhere on the Earth. The climate here is similar to the Martian climate, and the physical processes that are shaping the surface here are very similar to some of the processes shaping the surface of Mars. What this means is that the dry valleys are a very good place for us to test some of the hypotheses that we have concerning what's going on the Martian surface. And it may also be a very good place to test some of the techniques and some of the equipment that we might want to use to study the surface of Mars at some point in the future. Ya se ha visto a la NASA en la isla de Devon, en Canadá, haciendo simulaciones. Se sabe hoy en día que las fotos que nos mandan de Marte están acá. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces digo, la Antártida tiene eso. Ahora, fíjate que nadie habla del Polo Norte, que para nosotros es el centro magnético norte. Ahí así hay algo, porque todas las religiones antiguas y también los mapas antiguos, incluyendo de la época de Colón, más allá si existió o no Colón, gente que estaba en esa época, siempre hablan del monte Meru, que es el donde está el centro de la Tierra, que ahí, curiosamente, está Polaris. De ahí gira el Sol y la Luna, de ahí gira el firmamento, ahí están las mayores cantidades de auroras boreales, que es el electromagnetismo comprobado que Tesla tanto fomentó. Y fíjate que en inglés la palabra libertad no se dice liberty, porque eso es libertinaje. La estatua de la libertad, la estatua de Statue of Liberty, es la simbología para los marineros que llegaban a tierra. Se dice freedom, que es freedom, libre de cúpula, freedome. Para ser libre, aparentemente, hay que salir de esta cúpula. ¿Y a dónde te dice? O sea, cuando la gente dice, ¿a dónde tenemos que ir como raza? Si estaríamos todos unidos como seres humanos, vos decís, agarrá una brújula. El brujo te dice a dónde ir. Compás se dice en inglés. Come and pass. Vení y pasá. ¿A dónde? Al centro. A donde todas las culturas hablan de que ahí está el paraíso, Shambhala, Agartha, Hiperbórea, el nombre que quieras, porque hace todo referencia a lo mismo. No está en el sur. Quiere decir que si la Tierra es plana y estamos contenidos por dos polos, que nadie sabe qué hay más allá, porque aparentemente y la gente común no sabe. Los exploradores siempre fracasan, los que van hacia la Antártida. Yo no me gusta hablar de polo porque el polo hace referencia a una cuestión magnética. Trata de dársele un puntito de cada lado. Claro, pero digamos que todos los exploradores que van hacia la Antártida siempre tienen algún conflicto, mueren cuando le faltaban kilómetros para llegar y dar la vuelta. No hay ningún vuelo que sobrevuele eso. Hay vuelos muy erráticos. Se había desarrollado una aerolínea que hacía todo, creo que eran las sudafricanas, que recorría todo el sur, se supone, entre el sur, lo que se entiende como sur. Cuando se entiende dar la vuelta al mundo es lo mismo que salir de acá y dar la vuelta a la manzana. O sea, para dar la vuelta al mundo no tiene que ser algo esférico. Con que seas una vuelta en círculo volvés al mismo lugar. No existe ningún vuelo que haya hecho norte-sur y volver al mismo punto, o sur-norte y volver al mismo punto. De hecho, incluso en una tierra esférica, para ir de Chile o de Argentina a Australia, lo haces así. No tenés que hacerlo así. Lo haces así como en diagonal hacia abajo, vamos a suponerlo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ni siquiera en el modelo heliocéntrico se arriesgan a tener... Llegamos a la Luna, llegamos a Marte, la sonda Voyager pasó el límite de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar, y no hay un vuelo que haya pasado por el polo y se terminó toda esta discusión. Se puede llegar, hace poco hizo el programa La Brújula que dirigen dos colegas. Gran programa, lo sigo. Pablo Dávoli y Lucas Carena, y plantearon que la élite mundial busca resguardecerse si llega a existir algún tipo de conflicto mundial, etcétera, ¿no? Los famosos búnkeres subterráneos. Y están con sus cuestiones subterráneas. ¿Por qué crees que eligen la Antártida?
¿O qué tiene la Antártida que no tiene? ¿Es porque está elevada? Bueno, eso es un buen punto. Ese es un buen punto. Que está elevada es un buen punto. Pero si vos querés, o sea, la Antártida está elevado, pero hay montañas que también están elevadas, o sea, no hace falta irte a la Antártida para eso. Yo creo que si se elige la Antártida debe haber otra cuestión. Me parece que también hay mucha desinformación y hay mucha esta cuestión de mezclar todo y derivar la atención de donde realmente habría algo que ir a hacer, que es al centro, o para la gente heliocéntricamente hablando, el Polo Norte. O sea, toda la atención, nosotros sabemos que la élite lo que hace es distorsionar todo, o sea, todo lo invierten. Entonces, si de alguna manera todo está yendo para el lado del Polo Sur, entonces vamos a mirar para el Polo Norte. No tengo una respuesta concreta porque hay búnker por todos lados, básicamente, ¿no es cierto? Y si es plana, ¿qué dimensión tiene? ¿O especulan dentro de lo que es la Tierra plana? ¿Hay algún tipo de forma? Mirá, el capitán Cook, en principios no sé si principios, finales del siglo XIX, este dato no lo tengo bien, no me lo acuerdo exactamente, intentó bordear la Antártida y bueno, se cansó, básicamente. Quiero decir, bordeó un montón Él fue uno de los primeros que describió, claro, en esa época hay que contemplar la tecnología que tenía, él describió grandes murallas de hielo impenetrables que rodeaban la Tierra. Sacó ese cálculo porque recorrió miles de millas y siempre viendo lo mismo. Hoy en día mucha gente dentro de este movimiento habla de un domo geométrico sólido. Yo no hablo de eso porque no hay comprobación empírica, sí hay comprobación de gases en un estado que se llama superfluidos, que es cuando la temperatura los cristaliza. Esa es la simbología de una cúpula de cristal. Son gases cristalizados, cualquier químico sabe de lo que estoy hablando. Las paredes de hielo, en realidad, sí existen iceberg. Y cuando vas a la Antártida hay paredes de hielo que no se desprendieron, entonces no los ves flotando como iceberg, pertenecen todavía a la masa continental, pero nuevamente, después de esa pared de hielo, la Antártida se sigue elevando. Entonces, sacar todo el diámetro, si es que es circular, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la élite controla, o sea, el mapa es de la ley, dice una canción, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil poder decir yo como investigador independiente o cualquiera decir vamos a medir la Tierra. De los... vos habías comentado, creo que hay varios videos en los cuales se les hace entrevista a los pilotos, ¿cómo se dice? A los astronautas que de alguna manera estuvieron en algún lado. Y cada vez que se les pregunta este tema, se irritan enormemente. You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black if I ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. ¿Por qué crees que se irritan? Y bueno, creo que porque cae por Maduro, que uno dice, mira, este imbécil me viene a decir la Tierra plana. A mí, justo a mí, me dice, que yo llegué a la Luna. Claro. ¿No? Llegaste a la Luna, Armstrong, que nunca dio conferencias públicas. Bueno, cualquiera que ha visto el documental Los astronautas se volvieron locos, sabe de lo que estamos hablando, el que no lo invitamos a que lo vea, pero digamos que hay que comprender algo. La NASA, yo lo muestro a veces en una entrevista que hizo Gonzalito de CQC, que fue a la NASA y se fue a decir esto, la NASA. ¿Cómo manejas la presión en ese momento? Tanta gente trabajando, un proyecto de 2.500 millones de dólares en sus manos. The money, $2.5 billion. We don't put it in the rover and send it to Mars. We spend it here on Earth. That this whole enterprise, if you divide it by every woman, child, man in this country, comes out to be the cost of the movie. I know, I speak on behalf of all my colleagues in science, that's a movie I want to see. Es el saber de que trabajamos en equipo, con honestidad, con sacrificio durante 8 años y con inteligencia. En la cultura nuestra, ¿no es cierto?, es todo lo que te piden. No te piden que tengas éxito, obviamente va a ser mejor que si tenemos éxito, pero la idea es hacer cosas que son difíciles, no queremos hacer cosas fáciles, es empujar el límite, ¿no es cierto?, del conocimiento y de la aventura humana. Caiga quien caiga llegó a California, a Pasadena, para intentar develar, entre otras cosas, la pregunta del millón. ¿Existe o no la vida en otro planeta? Para ello, vamos a intentar entrar a la NASA. Así es. Acá estamos. Stop. We are journalists. You need my passport? Por acá, mira. Se chorearon el teléfono en la NASA. ¿Dónde está la seguridad?
Wow. We want to look in Miguel San Martin. It's with signature. I need to put my finger in a place. No? And we stay in NASA or not? La NASA. Sorry. Es una sitcom esto. Gonzalo Rodríguez. This telephone is not from NASA. Come on. Esto es un desastre. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos, ¿eh? No, gracias a vos. As the rover touches down and is now on the ground, the descent stage is in a collision course. Well, tonight was a great drama that was played. I felt like an adventure movie, but in reality, I kept telling myself, this is real. This is real, what's happening, and what a fantastic demonstration. This movie costed you less than $7 per American citizen. Movie costed you less than $7 per American citizen. Please join me in welcoming Elon Musk. All right, so thank you very much for having me. Look forward to talking about the SpaceX Mars architecture, and what I really want to try to achieve here is to make Mars seem possible. I think there are really two fundamental paths. History is going to bifurcate along two directions. One path is we stay on Earth forever, and then there will be some eventual extinction event. I don't have an immediate doomsday prophecy, but eventually history suggests there will be some doomsday event. The alternative is to become a spacefaring civilization and a multi-planet species, which I hope you would agree that is the right way to go. Yes? That's what we want. Yeah. You really want to create the dream of Mars in people's minds, and I like the fact that it's driven by infinite improbability, because I think our ship is also extremely improbable. This is where the entertainment industry can play a huge role in just imagine, putting that dream in people's heads. Hay todo, ¿no? Se sabe que Estados Unidos es un país de mampostería, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿el tema cuál es? Ellos lo que hacen es, para no levantar sospecha, llevan un montón de gente hipercapacitada y de todas partes del mundo para decir, no, que si la NASA trabaja gente de Argentina, trabaja gente de Alemania, trabaja gente de acá, gente de allá, obviamente. De hecho, la NASA tiene patentado, en la pasta de dientes, patente la NASA, el helado disecado es de la NASA, el cepillo de dientes, la almohada. Hoy en día en Mercado Libre podés comprar la almohada con memoria, certificada por la NASA. Y así a lo que es todos los sistemas de control aéreo de aeropuerto son de la NASA. ¿Quién lo hizo? ¿Los astronautas? No, lo hizo gente capacitada que la NASA contrata. Ahora, para acceder a la zona del espacio, solamente la masonería. Todo lo que son astronautas y todos los que son los que entrenan en las piletas es masonería pura. Ahí no llega ningún ingeniero por más inteligente que sea. Entonces ese secretismo es el que maneja el astronauta. Entonces si vos te encontrás un astronauta en la calle y le haces este planteo, ¿por qué se ponen nerviosos? Porque no deberían ponerse nerviosos. ¿Para qué se ponen nerviosos? Si vos te pones nervioso, pues tenés algo para ocultar. Sin duda, sin duda. Bueno, y si hablaste de la masonería, vemos que cuanto más grados arriba, más compromiso hay, más secrecidad, más todo. Sí, me gustaría aclarar que la masonería, de alguna manera, al igual que un montón, o sea, porque también cuando hablamos de religión o de catolicismo, nos metamos al cura que trabaja desesperadamente en un pueblo tratando de darle de comer a chicos en la misma bolsa del que está arriba con el Papa, ¿no es cierto? Y en la masonería sucede lo mismo. Creo que es una entidad que tiene unos principios muy valiosos y que no hay que meter pasado de determinado grado. Y exactamente. Otro esquema. Y para cerrar, porque me gustaría, recién mencionaste, o al principio del programa mencionaste sobre el sistema HARP.
estas ondas, qué sé yo. Especulamos que HAARP es un sistema en el cual pueden llegar a controlar el clima o producir con esas ondas magnéticas ciertas alteraciones de la Tierra, ¿no? O sea, terremotos, maremotos, etc. Sí. ¿Tiene algo que ver con la Tierra plana? Sí, tiene que ver. ¿Cómo lo podrías describir? Mirá, nosotros ahora, bueno, mucha gente creo que ya lo conoce, sabe que el calentamiento global es otro lavadero, exactamente. Imagine that we live in an age of reason, and the global warming alarm is dressed up as science, but it's not science, it's propaganda. There's no direct evidence which links 20th century global warming to anthropogenic greenhouse gases. We're just being told lies, that's what it comes down to. We can't say that CO2 will drive climate. It certainly never did in the past. If the CO2 increases in the atmosphere as a greenhouse gas, then the temperature will go up. But the ice core record shows exactly the opposite. So the fundamental assumption, the most fundamental assumption of the whole theory of climate change due to humans is shown to be wrong. The whole thing stinks. El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. And what I said then, and which I still believe, is that global warming really has become a new religion. Because you can't discuss it. It's not proper. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el sol tiene, viste, tiene esas manchitas solares, eso determina el ciclo solar. El ciclo solar son de 22 años. Tiene 11 años de lo que es el máximo solar y tiene 11 años de lo que es el mínimo solar. El mínimo solar es lo que estamos entrando ahora, por eso el propio sistema dijo, no, ahora estamos en Estados Unidos, se llama la pausa del calentamiento global, ¿viste? Como diciendo, como la pausa, no es lo que estábamos hirviendo básicamente, que los polos se derretían y todo eso, bueno. Entonces, nosotros estamos en un mínimo del ciclo solar, ahora ya entramos en eso, está desarrollándose. ¿Qué significa eso? Significa que la ionosfera ahora comienza a tener menor carga electromagnética, porque el Sol es la que recarga la ionosfera. Entonces las telecomunicaciones comienzan a fallar, porque ya no hay el mismo rebote ionosférico que hay cuando hay un máximo solar. Eso hace que comience toda lo que es la gestación de los chemtrails. Los chemtrails, si bien tienen, viste que se encuentra mucho aluminio en los chemtrails, bueno, el desodorante que vos tirás también tiene aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio absorbe la humedad. También tiene bario, estroncio, también contamina el chemtrail, cae a tierra, pero que la gente entienda que si te quieren envenenar, lo hacen de manera directa. Te ponen flúor en el agua, te mandan a comprar comida de plástico al supermercado, te dan remedios que no funcionan y hay otros métodos. Lo hacen por eso, o sea, hay un método directo para enfermarte y controlar y generar un poquito más de clientes de la salud, ¿no es cierto? No necesitan tirar un chemtrail a 10.000 metros de altura especulando a quién lo va a respirar y quién no. Sí tiene efectos secundarios, sí está lo que es la fumigación de campos a baja altura por Monsanto y todo, ¿no? Que quede claro ese punto. Pero eso es geoingeniería, lo están haciendo por rebote ionosférico. Eso tiene consecuencias en el clima, lógicamente. El HAARP, puntualmente, es el sistema de lo que es el array de antenas, se dice así, que surge después de la operación Fishbowl, cuando hacen explotar estas bombas en la ionosfera, y ahí ellos se dan cuenta de que esta explosión excita lo que son las moléculas que se encuentran en la atmósfera, ionizándolas y pueden generar un espejo de rebote. Entonces vos ese espejo de rebote ionosférico lo podés utilizar para el bien, entre comillas, ¿no? Para decir telecomunicaciones, pero también podés hacer movimientos telúricos, porque estamos hablando siempre de vibración. Ahora también hay otros métodos de hacer terremoto, una bomba submarina
como se especuló en los maremotos que hubo en la costa asiática, por ejemplo, es un método mucho más directo. Casualidad que la NASA fue la que llevó a Chile a rescatar a 33 mineros, llevó su maquinaria de excavación, y después Chile empezó a tener terremoto, por ejemplo, ¿no es cierto? Hablaste de especular justamente, ¿no? Pero digamos que hay una relación directa, porque justamente cuando se habla de la Tierra plana, se habla de capas ionosféricas, de capa atmosférica, de capa de la termosfera, etcétera, etcétera. Entonces, como son espejos, vos haces rebote. Mira, podría estar horas preguntándote varios temitas. Vamos a ir cerrando, porque tenemos gente acá esperando. Pero cuando quieras vuelvo. Solo una preguntita más, ¿no? Porque entendemos que la élite mundial aspira a que la población mundial se reduzca por un problema de que quieren tener ellos plantean el problema, pero el lugar hay para bien dijiste 20 que hay 20 elementos. ¿Vos crees que se puede utilizar todo esto como un esquema también de eliminación de población? No sé, estos efectos, aprovechando si la Tierra es plana y no es esférica, es decir, ¿tiene algún fundamento? ¿Hay algo que haya una interconexión entre todo eso? Mira, ahí a ese punto no sé si es tarde, o no se me ocurre en este momento una relación, obvio, una relación directa. Mira, eliminación de población lo hacen obviamente a través de la salud, ¿no? De la alimentación. Yo he hablado con personas, te va a sonar ridículo tal vez, pero vos sabés que incluso un pantalón elastizado levanta la temperatura en el testículo y hace que tengas problemas después para procrear, por ejemplo, y de golpe eso se transforma en una moda. Ellos buscan, más allá de reducir la población con la destrucción del linaje, o la familia para la gente que lo conoce con ese nombre, hay un montón de métodos. Está justamente la destrucción de la familia, la agenda del cambio de género, que es hiper evidente, químicos, moda, enfermedades, buscan que no se expanda. Lo que pasa es que esto está relacionado a que cuando la élite, después de la revolución industrial, ellos necesitaban gente para operar sus fábricas, para terminar de establecer un control electrónico, ¿sí? De un sistema de vigilancia. Entonces en ese momento fomentaron ¿a qué? A la reproducción. Esa época fue para que el ser humano se reproduzca, trabaje en las fábricas, haya gente que consuma que esto, que aquello. Se terminó esa época. Ahora, para ellos, que son los que se juegan a dioses, entramos en una etapa en la que no hay que reproducirse más, porque se puede descontrolar el gallinero, básicamente. Entonces, hay muchos kioscos para frenar. No creo que tenga que ver una relación directa entre plana o esférica, creo que lo están haciendo por una cuestión de control, simplemente. Entretenimiento y tener el poder divino, ¿no? Exactamente, exactamente. Iro Landucci, muchísimas gracias. Este tema va a ser un polémico sin duda y va a traer... Yo conozco el tema ese. Pero tenés toda la cintura para poder responder y todo. Fíjate que yo cité todas cosas que la gente en la casa puede corroborar por sí mismo, o sea, no especulé nada, mostré imágenes reales, datos reales, citas reales, acá no hay invento, no hay nada por el estilo. Cualquier cosa que se dijo es corroborable. No es conspirativo. No es conspirativo esto, es información. Y planificativo. Iro, muchísimas gracias. Y gracias por haber estado aquí en mi programa y especialmente en Tele-V1. Así que cuando quieras. Pronto nos volveremos a ver. A todos ustedes, fue larguísimo este programa. Podríamos hacerlo mucho más largo, pero estamos teniendo no queremos hacerle pesada la vuelta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Entiendo que este tema es raro, puede ser urticante para algunos, es revelador para otros. Sin duda nosotros como argentinos estamos acostumbrados a haber vivido la historia oficial y el revisionismo histórico. Nos venían trampeando en la historia. Nuestro país no es una excepción de trampeo de historia. Si hay trampa en la historia, hay trampa en la ciencia, hay trampa en la tecnología, hay trampa. El tramposo trabaja con una gran habilidad en la trampa, o sea que no tiene ningún problema. Y creo que en la historia mundial, no digo que esto sea verídico, ni mucho menos, creo que cada uno va a poder sacar sus conclusiones. Esto es simplemente un tema más para manejar. Hay una élite, maneja, esa élite impone una tecnología, una forma oficial en la cual todos tenemos que aprenderla. Pero también están los que discrepan con el sistema y dicen esto no me gusta, esto no es así, o descubrí tal cosa, como el caso de Landucci.
Y creo que también, no digo que tomemos esto como un elemento fundamental, pero sí investiguemos, porque algo puede haber, no en vano hay tanta gente en el mundo que cuestiona. El presidente de los Estados Unidos se puso nervioso muchas veces hablando de los terraplanistas y qué sé yo, y de la misma manera vemos a muchos que los astronautas que se le pregunta sobre este tema qué vieron y que cuenten, y le ponen una Biblia en la mano para que digan la verdad, y se ponen nerviosos, se enojan y echan a trompadas a los periodistas que les preguntan. Entonces algo tiene que haber, alguien está trampeando en algún lado, o hay algo que no se quiere hablar en serio. Esto ayuda por lo menos a trabajar un poquito en toda la cabeza. Tal vez sea bueno, tal vez sea malo. Para mí ha sido un desafío, especialmente para mi programa, pero el invitado ha sido más que claro en responder todo, o por lo menos con gran idea. Sabemos que lo conspirativo es una cosa media rara, siempre desprestigiada, pero lo planificativo es una metodología, que cuando quiere que nosotros pensemos y tengamos la cabecita armada de acuerdo a lo que ellos quieren, lo logran, trabajándolo despacito y pegándonos todos los días en una cabecita a través de esa pantallita pública que es la que domina a muchas cabezas del mundo. Bueno, para eso están estas televisiones alternativas, para que por lo menos se cuestione. Si eso no es, esa queda a criterio y de acuerdo a la investigación y la ciencia que vaya avanzando. Mientras tanto, tenemos que cuestionarnos todo. Los espero aquí en Contracara, en otro programa, otro capítulo nuevo que hagamos en el futuro, siempre aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.